Bueno, buenos días. Voy a hablar acerca de la inmunidad antitumoral y para esto me voy a basar en dos cosas. La primera, los tumores estimulan respuestas inmunitarias adaptativas específicas. Con esto, la primera demostración experimental de que los tumores pueden inducir respuestas inmunitarias protectoras procede de estudios de tumores trasplantados realizados en los años 50. Se puede inducir un sarcoma en un ratón endogámico pintando su piel con la sustancia química cancerígena metilcolantreno. Si este tumor inducido con este se reseca y trasplanta en otros ratones ingénicos, los tumores crecen. Por el contrario, si las células del tumor original se trasplantan de nuevo al anfitrión original, el ratón pues rechaza este trasplante y el tumor no va a crecer. Como segunda medida, las respuestas inmunitarias no impiden con frecuencia el crecimiento de tumores. Primero, muchos tumores tienen mecanismos especializados para evadir las respuestas inmunitarias del anfitrión. Segundo, muchas células son similares a las células normales en muchos aspectos. Y tercero, el crecimiento rápido y la diseminación de un tumor pueden superar la capacidad del sistema inmunitario de controlar la forma eficaz del tumor, lo que requiere obviamente que todas las células malignas sean eliminadas. Ahora voy a hablar acerca de los antígenos tumorales y primero voy a empezar por los productos de los genes mutados. Estos genes se producen mediante mutaciones puntuales, eliminaciones, translocaciones cromosómicas o inserciones de genes víricos que afectan a protooncogenes celulares o genes supresores de tumores. Los productos de muchos de estos oncogenes y de genes supresores de tumores mutados son proteínas citosólicas o nucleares que se degradan en los proteosomas y pueden presentarse en moléculas de la clase del complejo mayor de histocompatibilidad. Segundo, voy a hablar ahora de las proteínas celulares no mutadas pero expresadas de forma anómala. Bueno, aquí algunos antígenos tumorales son proteínas no mutadas que se producen en concentraciones bajas en las células normales y que se expresan en exceso en las células tumorales. Uno de estos antígenos es la tirosinasa, una enzima que participa en la biosíntesis de la melanina y que se expresa en los melanocitos normales y en los melanomas. En tercer lugar, voy a mencionar los antígenos de virus oncógenos. Aquí los productos de los virus oncógenos actúan como antígenos tumorales y desencadenan respuestas específicas de los linfocitos T que pueden servir para erradicar los tumores. Bueno, los virus ADN están implicados en la aparición de diversos tumores en los seres humanos y en los animales de experimentación. Podemos mencionar como ejemplos en los seres humanos el virus de Epstein-Barr, que se asocia a los linfomas de linfocitos B y al carcinoma nasofaríngeo. El virus, así pues, del papiloma humano, que pues se asocia al carcinoma cervical. En cuarto lugar, mencionó a los antígenos oncofetales. Estas son proteínas que se expresan en cantidades altas en las células cancerosas y en los fetos normales en desarrollo, pero no en tejidos del adulto. No hay datos de que los antígenos oncofetales sean inductores o dianas importantes de la inmunidad antitumoral. Los dos antígenos oncofetales mejor caracterizados son el antígeno carcinoembrionario y la A fetoproteína. Bueno, como quinto lugar voy a mencionar los antígenos glucolipídicos y glucoproteínicos alterados. Entonces estas moléculas alteradas son los gangliosidos, los antígenos de los grupos sanguíneos y las mucinas. Estos aspectos del fenotipo maligno de los tumores, como la invasionística y el comportamiento metastásico, pueden reflejar la alteración de las propiedades de la superficie celular debido a la síntesis anómala de glucolípidos y obviamente pues glucoproteínas. Como último lugar, voy a mencionar los antígenos de diferenciación específicos de tejidos. Entonces, estos antígenos se denominan antígenos de diferenciación porque son específicos de linajes particulares o determinadas fases de la diferenciación de varios tipos celulares. Su importancia radica en que son posibles dianas para la inmunoterapia y para la identificación del tejido de origen de los tumores. Bueno, ahora voy a hablar de las respuestas inmunitarias frente a tumores. Entonces voy a mencionar los linfocitos T. Como nosotros ya sabemos, es el principal mecanismo de la protección inmunitaria contra los tumores
contra los tumores, pues en la muerte de las células tumorales. Esto está dado por los CDL, CD8, bueno, precisamente estos pueden realizar una función de vigilancia al reconocer y al matar células potencialmente malignas que expresen péptidos derivados de antígenos tumorales y los presenten asociados a moléculas de la clase 1 de complejo mayor de histocompatibilidad. Este es un rechazo que se caracteriza por presentarse meses o años después del trasplante. Se da principalmente porque las células presentadoras de antígeno del paciente presentan antígenos del órgano trasplantado a los linfocitos T. Sabemos que los macrófagos reconocen como extraños a las células del órgano trasplantado. Ejemplo, tenemos presentadores de antígeno como macrófagos, linfocitos B o células dendríticas. Estas van a presentar el antígeno al linfocito T. Vamos a tener una proliferación de los linfocitos T. Se van a producir células plasmáticas. Estas células plasmáticas nos van a generar destrucción de nuestros órganos gracias a los linfocitos T CD4. Una característica esencial es que en esta inmunidad de rechazo crónico vamos a darnos cuenta que los que actúan como destructores de los órganos son los linfocitos T CD4. Gracias a esto tenemos que por las arterias que van a irrigar a los principales órganos de trasplante, van a presentarse o van a estar rodeadas por una gran capa muscular de músculo liso. También esta capa de músculo liso se va a proliferar y nos va a reducir o nos va a aumentar la presión en las arterias, lo que nos va a limitar un flujo sanguíneo. También nos van a generar una atrofia del parénquima o del órgano trasplantado. Esto nos va a generar una reducción del órgano porque sabemos que este rechazo se caracteriza por ser meses o darles el rechazo hiperagudo. Este es un rechazo que se caracteriza porque los receptores con anticuerpos van a atacar los antígenos del órgano del donador. También su principal reconocimiento es mediante lesiones vasculares, mayormente en los capilares sanguíneos. Sabemos que la instalación de este rechazo es graduada, ya que se da por horas debido al bajo nivel de los anticuerpos. El riñón que va a ser trasplantado no es funcional y si logra ser funcional va a cumplir su desarrollo y su función mediante muy pocas horas. También sabemos que este rechazo se da entre máximo 24 horas. Tenemos dos formas para encontrarlo. Puede ser un rechazo por el grupo sanguíneo ABO o por una incompatibilidad en el complejo mayor de histocompatibilidad o MHC. Cuando es una incompatibilidad en el grupo sanguíneo, sabemos que el paciente que recibe el órgano del donador tiene anticuerpos programados para combatir los antígenos del grupo sanguíneo de este nuevo órgano. En este caso, nosotros vamos a encontrar una reacción de hipersensibilidad tipo 2. ¿Por qué? Porque sabemos que la hipersensibilidad tipo 2 está mediada solo por antígenos o inducida solo por antígenos. En nuestro segundo caso, que es la incompatibilidad por el MHC, sabemos que las células del órgano donante tienen moléculas muy diferentes a las del paciente. Un ejemplo, el paciente presenta inmunoglobulinas que van a atacar el tipo o las moléculas de MHC. En este caso nosotros vamos a encontrar algo que se denomina no match, es decir, que las células del complejo mayor de histocompatibilidad, al ser diferentes con las del donante y el receptor, van a generar un rechazo y se va a conocer como no match, es decir, no igualdad. Para la identificación de este rechazo, vamos a encontrar un órgano cianótico, hinchado y con un flujo sanguíneo. Hola a todos, mi nombre es Silvia y el día de hoy les voy a enseñar la inmunología del trasplante. Entonces yo voy a basar mi charla en 4 ítems muy importantes. ¿Qué es un trasplante? ¿Cuáles son los tipos de trasplante? La respuesta inmune a lo reactiva y voy a decir unas cositas de los trasplantes. Entonces, bueno, ¿qué es un trasplante?
Un trasplante es el proceso en el que yo como médico tomo unas células, tejidos o los órganos de una persona y los pongo en otra persona de una composición genética distinta, ¿sí? Esto hace que se pueda llevar a que haya un rechazo del trasplante por una respuesta inmunológica adaptativa de la persona que recibe el trasplante. Bueno, también podemos decir que entre los tipos de donantes podemos encontrar los donantes vivos y los donantes cadavéricos. En este momento, la ley dice que toda persona es donante hasta que no haya expresado su inconformidad para hacerlo. Claro está, si es un donante cadavérico, ¿no? Estas donaciones son tomadas o para la utilización de otras personas que las necesiten o para el estudio. También podemos agregar que los órganos que pueden donarse deben cumplir unas características, y es que debe haber una compatibilidad entre las dos personas, una compatibilidad antropométrica e inmunológica. Y entre los diferentes tipos de trasplante, que ya estaríamos tocando el segundo ítem, podemos encontrar el trasplante autógeno, el singénico, el halógeno, el xenógeno y el que más se maneja, que es el halógeno. ¿De qué se trata este trasplante? De un trasplante que ocurre entre dos individuos de la misma especie, pero con una composición genética distinta. Ahora les voy a hablar un poco de lo que son los alontígenos. Entonces, los alontígenos son unas moléculas proteicas extrañas de histocompatibilidad codificada y, esta histocompatibilidad codificada se da por los genes polimórficos de cada individuo. Estas mismas moléculas, los alontígenos, son reconocidas como extrañas en los trasplantes halógenos, que son los más comunes. Están conformadas estas moléculas por el complejo mayor de histocompatibilidad 1 y el complejo mayor de histocompatibilidad 2. Pero por otro lado podemos encontrar el segundo grupo de alontígenos, que son los alontígenos menores. Tienen una histocompatibilidad menor, ¿sí? Son diferentes a los del complejo mayor de histocompatibilidad 1 y 2, pero se expresan de forma variada dependiendo de los distintos individuos, como, por decirlo así, unas proteínas codificadas. Ahora les estaré hablando del tercer ítem, que es la respuesta inmune aloreactiva, ¿sí? Esta respuesta inmune aloreactiva se da en el receptor del trasplante. Entonces, tenemos que los que trabajan son los linfocitos T y son capaces de reconocer un antígeno con 1 de 10 a la 5. Y los mismos linfocitos T son capaces de reconocer un alontígeno con 1 de 10 a la 2 o de 10 a la 3 de probabilidades, ¿no? Entonces, con esto podemos decir que los linfocitos T naive y los linfocitos de memoria reconocen con mucha más facilidad a los alontígenos que a un antígeno convencional. Voy a hablarles un poco de los dos trasplantes que podemos realizar nosotros como médicos. Entonces, podemos realizar trasplantes de órganos vascularizados, en donde se trasplantan células endoteliales y además células dendríticas, y esto puede disparar fenómenos inmunológicos que rechacen este trasplante que se está haciendo, por ejemplo, el trasplante de un corazón. Entonces, el responsable de este rechazo es la compatibilidad de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 1 y 2. Entonces, aquí estaríamos hablando, como yo lo dije anteriormente, del complejo mayor. Además, encontramos el trasplante de médula ósea. El rechazo agudo a un trasplante se presenta normalmente entre la primera semana y el tercer mes post-trasplante, ¿sí? Ocurre en una zona localizada y se va extendiendo y va destruyendo el parénquima del órgano que ha sido donado. Esto va creando una lesión en las células parenquimatosas, va creando además una inflamación intersticial y en los vasos se genera endotelitis. Este rechazo agudo está mediado por los linfocitos T específicos contra las moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad 1 y 2 del donante, ¿no? Entonces, pueden ser, por ejemplo, los linfocitos T helper CD4, los T helper CD8, los macrófagos, los natural killer, las citoquinas y los aloanticuerpos, que serían los anticuerpos de los aloantígenos.